Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un sombreado parque del centro, Samuel Dupont, un hombre negro de unos 70 años, caminaba lentamente hacia su banco favorito. Este parque, un oasis verde en el corazón de la ciudad, era un remanso de paz, un lugar que había llegado a apreciar con los años. Tras jubilarse como profesor de historia en el instituto local, venía allí todos los días, sin falta, para disfrutar del silencio de la naturaleza y los recuerdos de una vida plena. El sonido de los niños jugando a lo lejos, las risas ocasionales que se alzaban desde los rincones del parque, todo esto se había convertido en un paisaje sonoro familiar para él, un fondo reconfortante para sus meditaciones diarias. El banco que tanto amaba, un viejo banco de madera, se alzaba bajo un gran roble, cuyas ramas extendidas proporcionaban una sombra fresca y acogedora. El aire era suave, casi perfumado por las flores que bordeaban los senderos, y podía oír el susurro de las hojas con la ligera brisa, un sonido que le recordaba la dulzura de tiempos pasados. Samuel no tenía prisa. Siempre se permitía un momento de tranquilidad al llegar, respirando profundamente el aire fresco antes de dejar su mochila de lona y acomodarse con la lentitud propia de la edad. Su abrigo, aunque desgastado, estaba limpio y bien cuidado. Nunca había sido un hombre de lujos, pero siempre había cuidado de sus pertenencias. Tenía la costumbre de arreglarse la corbata o el abrigo cada vez que se sentaba, como una señal de respeto propio. Sus gafas de montura redonda, el accesorio que había adoptado de joven, y su sombrero de fieltro, ligeramente ladeado, reforzaban la imagen de serena dignidad que siempre había cultivado. No transmitía arrogancia, sino una especie de calma resuelta que emanaba de la certeza de estar, simplemente, donde pertenecía. Se sentó en el banco, dejó su mochila a sus pies y sacó su libro, una novela histórica que releía con frecuencia. A Samuel le encantaba la idea de viajar en el tiempo a través de sus páginas, reviviendo épocas pasadas, historias de luchas y victorias, de hombres y mujeres que moldearon el mundo. Sus ojos recorrieron las páginas, pero su mente a veces divagaba, perdiéndose en los recuerdos. Las voces de los antiguos alumnos a los que había enseñado, las tímidas sonrisas de los jóvenes a los que había inspirado, todo volvía en suaves oleadas. A sus pies, una pequeña bolsa de papel contenía pan seco, que arrojó lentamente a las palomas, un gesto sencillo, pero que, para él, tenía algo casi meditativo. Las observó pelearse por cada migaja, un espectáculo de egoísmo y supervivencia en un mundo cada vez más tenso. Este mundo que, a veces, le parecía ajeno, este mundo que, a veces, se sentía más ruidoso, más injusto. Pero Samuel había aprendido a ignorar la violencia del ruido exterior, a concentrarse en la calma interior que había cultivado durante tantos años. Sin embargo, esa tarde, algo más estaba a punto de suceder. El aire, antes tranquilo, de repente parecía más pesado, como si una invisible nube de tensión se hubiera posado sobre el parque. El olor a hierba recién cortada, que normalmente lo tranquilizaba, ahora parecía teñido de una sorda inquietud. Samuel levantó la vista, escudriñando el horizonte, pero no vio nada inusual, solo transeúntes, algunos corredores y familias disfrutando del sol. Aún así, una sensación de opresión lo invadía, la sensación de que algo inevitable se estaba gestando en el aire. Volvió a su libro, intentando librarse de la extraña sensación, pero persistía. Y entonces oyó pasos. Pasos pesados, casi apresurados. Un golpe seco, como el de unas botas golpeando el pavimento con fuerza. El sonido se acercaba, casi demasiado rápido. Samuel levantó lentamente la cabeza, con la mirada fija en la silueta de un hombre que caminaba hacia él. El agente Morel, un joven policía de unos 30 años, se detuvo bruscamente frente a él. Sus botas de cuero golpearon el suelo con fuerza, y su uniforme impecablemente confeccionado contrastaba marcadamente con la atmósfera habitualmente serena del parque. El agente parecía a la vez apresurado y seguro, como si ya supiera lo que iba a decir. Se detuvo, se paró justo frente a Samuel y lo miró fijamente. Samuel lo miró lentamente, con una expresión tranquila en el rostro. Sus manos descansaban sobre el libro, inmóviles. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era amistosa. Era una sonrisa de aceptación, de reconocimiento de lo que estaba sucediendo, como si Samuel ya supiera que ese momento cambiaría algo en su tranquila rutina. ¿Tiene algún problema, señor?, preguntó Samuel con calma pero con firmeza. El agente Morel no respondió de inmediato.
Examinó a Samuel con una mirada escrupulosa, como si lo pusiera a prueba. Esta mirada, observadora y escrutadora, también parecía evaluar algo más profundo. Era una mirada crítica, la que se lanza sobre una figura que te perturba, que no se corresponde con lo que esperas en cierto lugar, en cierto momento. Esta mirada que, sin siquiera preguntar, parecía ya decidir la respuesta. Entonces, tras una larga pausa, dijo con tono autoritario. ¿Eres tú el que viene aquí todos los días? ¿No tienes trabajo? Ya sabes, está prohibido estar aquí sin una razón válida. Samuel se enderezó ligeramente, alisándose las arrugas del abrigo con discreta facilidad. Estaba acostumbrado a ese tipo de preguntas, aunque cada nuevo encuentro traía consigo una sutileza distinta en el tono o la forma de ser. Lo había experimentado toda su vida, ese juicio silencioso que a menudo sentía pero que nunca había confrontado abiertamente. Hasta hoy. Soy ciudadano de esta ciudad. Vengo aquí todos los días, como muchos otros. Tengo derecho a sentarme a leer, ¿no? Respondió con calma, con voz serena pero marcada por cierta determinación. Morel se encogió de hombros, un movimiento mecánico que parecía ilustrar su total indiferencia ante la situación. Mantuvo la mirada fija en Samuel con gélida seguridad, como si la mera presencia de este hombre en un banco ya le resultara sospechosa. Se cruzó de brazos, intentando dominar la escena con su postura, y respondió con voz dura y condescendiente. Pareces olvidar que este parque está reservado para gente productiva. No tienes nada que hacer aquí, salvo ocupar espacio. Las palabras fueron como un latigazo, y Samuel sintió que una ira sorda lo invadía, pero la controló rápidamente. Sabía que responder a la provocación con ira corría el riesgo de darle al oficial un pretexto para intensificar la confrontación. En lugar de recurrir a la violencia verbal, se puso de pie lentamente. Cada movimiento de su cuerpo estaba impregnado de la dignidad adquirida con los años. Se tomó un momento para enderezarse, alisándose el abrigo con una calma cautivadora. Sus ojos no se apartaron de los del oficial Morel, y respondió con calma, con voz clara y firme, pero no agresiva. Soy un hombre mayor. He trabajado por esta ciudad toda mi vida. Estoy aquí porque es mi derecho. Estas palabras, sencillas pero contundentes, resonaron en el aire como una afirmación innegable. Samuel permaneció impávido, y la dignidad que emanaba de él parecía casi palpable. El oficial Morel, acostumbrado a dominar las situaciones, se sintió momentáneamente desestabilizado. Dudó, con aspecto un poco perdido, como si no hubiera previsto que la reacción de su interlocutor fuera tan serena y firme. Visiblemente irritado por la resistencia que encontraba, el agente giró bruscamente hacia su celular y empezó a marcar. La agitación en sus movimientos delataba su molestia. Tengo razones para creer que está aquí para causar problemas, dijo con un tono más duro, como si esas palabras por sí solas justificaran su comportamiento. Voy a llamar al Departamento de Servicios Sociales para que revisen sus documentos. Si no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. La atmósfera se volvió más densa, el aire se densificó con una tensión palpable. Samuel, sintiendo que el incidente se intensificaba y amenazaba con escalar más allá de los meros intercambios verbales, se irguió y miró al oficial con serena autoridad, consciente de que cada palabra pronunciada a partir de ese momento podría tener repercusiones. Había vivido lo suficiente para saber que a veces una sola palabra podía bastar para cambiar el curso de los acontecimientos. Fue entonces cuando una figura se acercó sigilosamente al banco. El leve sonido de pasos sobre la grava no pasó desapercibido. Una mujer, elegantemente vestida con un traje azul marino, se acercó con naturalidad. Louise Delacroix, la alcaldesa de la ciudad, era una figura respetada, conocida por su lucha por la igualdad y la justicia social. Solía visitar la zona, paseando por el parque, un lugar que consideraba el corazón palpitante de la ciudad. No era la primera vez que se encontraba con la agente Morel, y su mirada captó la situación al instante. Se detuvo a una distancia prudencial del agente, sin apresurarse, pero su comportamiento delataba una autoridad innegable. Louise observaba la escena con atención, consciente ya de lo que ocurría. Sabía que Morel tenía un pasado turbio, marcado por acusaciones de discriminación racial, aunque estos casos nunca habían llegado a la luz pública. Pero eso no la sorprendió. Presenciaba este tipo de incidentes con demasiada frecuencia bajo su supervisión, y no permitiría que se repitiera.
Estaba decidida a intervenir, y la serenidad de su actitud contrastaba con la escalada de la situación. Le aconsejo que se detenga de inmediato, agente Morel, dijo con firmeza, con un tono mesurado pero lleno de seguridad. Su voz, tranquila y sin adornos, rompió el silencio que se había impuesto. Está violando los derechos de un ciudadano de esta ciudad, y no lo permitiré. Morel, que ya había vuelto a su teléfono, hizo una pausa. Levantó la vista y se giró hacia el alcalde, visiblemente inquieto. Su rostro, antes firme y seguro, adquirió una expresión de fastidio, casi de desprecio, al darse cuenta de quién estaba frente a él. No sé de qué habla, señora alcaldesa, respondió, con un tono que delataba un intento de restarle importancia a la situación. Este hombre no tiene hogar. No debería estar aquí. Louise Delacroix no se inmutó. Sabía que esto era más que un simple error de juicio, reconocía el patrón recurrente de discriminación y prejuicio que caracterizaba a este agente. Respondió sin vacilar, elevando la voz con la autoridad que le caracterizaba como alcaldesa. Este hombre, comenzó Louise con una firmeza que silenció al oficial, es Samuel Dupont, exprofesor de historia de la escuela secundaria Winston. Sirvió a esta ciudad durante más de 40 años. Es un ciudadano respetado y tiene todo el derecho a estar aquí. El policía permaneció en silencio, desconcertado, con la mente hecha un torbellino. No tenía ni idea de quién era Samuel. En su mundo reduccionista, donde la experiencia y las identidades a menudo se reducían a estereotipos, había visto a un anciano negro solo en un parque, y eso bastaba, en su opinión, para justificar alguna sospecha. Nunca se había molestado en comprender la complejidad de la existencia de una persona como Samuel. Para él, un hombre de su edad, sin propósito aparente, solo podía ser un alborotador, un indeseable que necesitaba ser interrogado, controlado y, sobre todo, mantenido a distancia. Era una actitud arraigada, casi automática, alimentada por una visión del mundo congelada en prejuicios. Pero las palabras de Louise, poderosas y cargadas de verdad, hicieron añicos su percepción simplista de las cosas. No había previsto tal reacción de la alcaldesa. Ella no se había limitado a defender a Samuel, lo había situado en el centro de su propia visión de la justicia, exponiendo claramente lo justo y lo intolerable. Lo había obligado a asumir sus responsabilidades sin vacilar, sin dejar lugar a excusas fáciles. El policía, que hasta entonces se había creído en su derecho, se vio atrapado en una situación que ponía en tela de juicio toda su posición de poder. Empezó a sentir una inquietud sorda, una incomodidad que le subía por dentro como un líquido viscoso. Louise continuó, con voz serena pero afilada como una cuchilla, actuaste con una arrogancia inaceptable. Te aconsejo que rindas cuentas por este comportamiento. No solo tendrás que justificar tu comportamiento ante la ciudad, sino que este incidente quedará documentado. Cada palabra resonaba como un veredicto, inevitable y contundente. Louise no pedía una simple disculpa, exigía una reparación. Estaba marcando el inicio de una transformación, un cambio radical en la forma en que se percibiría la justicia en esta ciudad. Se giró hacia Samuel, quien había permanecido impasible, pero su mirada, al encontrarse con la del alcalde, reveló una gratitud silenciosa, profunda, casi imperceptible. Nunca había buscado protagonismo ni reconocimiento. Sin embargo, la intervención de Louise sirvió como recordatorio de una verdad simple pero esencial: personas como él, quienes habían soportado el peso de la injusticia toda su vida, no necesitaban luchar solas. Louise sabía que, en un momento tan emotivo, ofrecer un gesto de solidaridad era más poderoso que largos discursos. Le puso una mano en el hombro, un gesto que significó mucho más que un simple consuelo. Fue un acto de validación, un acto que le demostró a Samuel que no era invisible, que sus años de lucha y dignidad no habían sido en vano. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, Samuel. Vamos a asegurarnos de que no vuelva a ocurrir, dijo con voz llena de sinceridad. No minimizaba la situación, la asumía, decidida a asegurar que esta injusticia encontrara su lugar en la historia de la ciudad, no como un simple incidente olvidado. Gracias, señora alcaldesa, respondió Samuel con voz serena, pero con una profundidad inusual, como un mar en calma lleno de secretos. Solo soy un anciano. Pero quizás le corresponda a usted, a gente como usted, recordarnos que todos tenemos derechos, sin importar nuestro color o edad. Sus palabras,
tan sencillas, resonaron como un recordatorio universal. En esta sociedad, era fácil olvidar a los más vulnerables, considerarlos invisibles, como si ya no tuvieran cabida en un mundo que cambiaba tan rápidamente. Pero Samuel nunca había dejado de existir. Había vivido, y esta experiencia traía consigo historias, luchas y verdades. Su mensaje era claro: la dignidad humana no se negociaba. No era un anciano frágil y olvidado, era un monumento viviente a la memoria y la resiliencia. Esa noche, el teléfono de Louise sonó sin parar. Llovían mensajes, llamadas y notificaciones. De la prensa local, activistas de derechos civiles y ciudadanos indignados por lo que acababa de ocurrir. Los vídeos del incidente ya circulaban en redes sociales, amplificados por la velocidad de la información moderna. La historia de Samuel, este anciano respetado y silencioso, se estaba convirtiendo en un símbolo de la lucha contra el abuso de poder, un recordatorio de que incluso en una ciudad reconocida por su diversidad, aún ocurrían injusticias sistémicas. Las imágenes mostraban a un policía intentando sujetar a un anciano sin causa justificada y la valiente intervención del alcalde, recordando a todos los principios fundamentales de la justicia. El oficial Morel, por su parte, pronto sufrió las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, fue suspendido. Se abrió una investigación en su contra y enfrentó acusaciones de acoso y abuso de poder. La presión pública no hizo más que aumentar, impulsada por la cobertura mediática, las protestas y las demandas de justicia. La ciudad, que hasta entonces había tolerado el comportamiento de ciertos oficiales, ya no podía hacer la vista gorda. Finalmente, Morel se vio obligado a dejar la fuerza policial. La decisión fue un alivio para muchos, pero no borró las cicatrices dejadas por su comportamiento. Otros oficiales observaban atentamente, algunos preguntándose si era posible cambiar sus propias prácticas. Pero la historia no terminó ahí para Samuel. El incidente en el parque desencadenó una serie de reformas en la ciudad. Louise Delacroix lanzó un programa educativo sobre derechos civiles y la lucha contra la discriminación racial para jóvenes policías. Sabía que cambiar una cultura no se logra de la noche a la mañana, pero quería que la próxima generación de policías recibiera una formación diferente, que comprendiera que su función no era juzgar, sino proteger. Samuel, aunque nunca lo pidió, se convirtió en asesor informal de estos nuevos programas. Compartió sus experiencias, sus dificultades y sus sueños de una ciudad más justa, una ciudad donde todos los ciudadanos pudieran caminar libremente, sin temor a ser juzgados por su apariencia, edad o color de piel. Samuel, con su serenidad y sabiduría, había revelado una verdad simple pero poderosa: la injusticia, incluso la más pequeña, no se puede tolerar. Había dado una lección sobre la dignidad, el respeto y la importancia de la memoria. Y, a su manera, había ayudado a transformar una ciudad, un poco más justa y más consciente de las desigualdades que la atravesaban. Lo que no había buscado lograr mediante la confrontación, lo había logrado con la silenciosa fuerza de su ser, una revolución suave pero duradera.